Hola, bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial en Cuba Visión Internacional. A la destrucción de prácticamente el 80% de la infraestructura social y habitacional de Gaza y los más de 40.000 palestinos muertos por el genocidio israelí en esa porción de territorio levantino, se suma en las últimas semanas las incursiones criminales contra varias localidades en la Cisjordania ocupada. Diversas organizaciones humanitarias consideran que la agresión contra las ciudades de Tulkarem, Jenin y localidades cercanas resulta alarmante y denuncian que los crímenes se cometen incluso contra ambulancias, equipos de servicios médicos e instalaciones hospitalarias, estas últimas en crítica situación por las fallas del suministro de electricidad y de agua. Para el análisis de la grave situación que atraviesa el pueblo palestino, hemos invitado en esta ocasión al analista y veterano periodista Leonel Nodal. Acompáñenos en los próximos 27 minutos. Bueno, un placer nuevamente contar contigo acá en Mundo 2020. Leonel Nodal, periodista de prensa latina por largos años y además analista internacional en varios espacios de nuestro país. Leonel, vamos a abordar un tema que sé que siempre te apasiona, pero que en estos momentos está atravesando una grave situación y es el pueblo palestino, el conflicto allí. Israel incrementó en las últimas semanas, Leonel, esa escalada, ese genocidio, ya no solo en la Franja de Gaza, sino también con acciones en Cisjordania ocupada. ¿Cómo valoras la situación actual que está atravesando el pueblo palestino? Ya no podemos hablar solo de Gaza y de los 40.000 muertos, sino incluso de estas incursiones en Cisjordania. Bueno, sí, exactamente. Estaba leyendo hace un minuto, hace unos segundos, cómo están caracterizando la actuación del jefe del gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, quien de hecho se está convirtiendo, es decir, en el eje, en la figura principal, en el protagonista, el malo, el super malo de la película, vamos a decirlo así, porque toda la responsabilidad ahora se está haciendo recaer sobre su conducta o su conducción, vamos a decir, de la guerra que él desató el 7 de octubre después de recibir un ataque sorpresivo de la resistencia palestina, que ese día, 7 de octubre del año pasado, rompió la cerca de vigilancia de Gaza y atacó unidades militares y colonias judías en los territorios ocupados, con el objetivo, ante todo, de paralizar todo un conjunto de acciones que estaban dirigidas a liquidar de una vez por todas la resistencia palestina, hundirla en el olvido. Y en segundo lugar, con el objetivo práctico de retomar algunos cautivos, algunos rehenes, con el objetivo de intercambiarlos por algunos de los cientos, hoy son miles de prisioneros palestinos que se están pudriendo en las cárceles israelíes, sin las menores condiciones de vida, torturados. Y sin atención médica, en muchos casos médica, con situaciones graves. Torturados, con cáncer, con enfermedades terminales, durante 20, 25, 30 y más de 30 años, porque Israel los condena ahí a una cadena perpetua. Algunos prácticamente entraron siendo jóvenes adolescentes. Hay jóvenes que están muriendo ahora en estos combates en Gaza, de 30 y tantos, de 40 y tantos, que han pasado ya 15 o 20 años en las cárceles y que fueron liberados en algún otro intercambio de prisioneros y ya volvieron a ser capturados o tomados presos heridos, etc. Entonces, esa parte del escenario de esta guerra genocida, de esa casi nadie habla, y esa se desarrolla en las cárceles de Israel en Cisjordania, donde precisamente en octubre del año pasado ya se habían acumulado 10 meses de protestas, no solo en Cisjordania, en Jerusalén, porque había tomado el control del gobierno israelí una administración, un equipo, una coalición de ultraderecha, más allá de la extrema derecha, ya es lo más, además extremistas
racistas, sionistas, que están decididamente por la expulsión o el exterminio del pueblo palestino. Así lo han proclamado sus dos principales representantes en el gobierno ese, que son el ministro de Seguridad Interna y el de Finanzas. El de Seguridad Interna maneja la policía, maneja los cuerpos represivos, maneja la represión. Y el de Finanzas maneja el financiamiento de las colonias judías que se van creando ilegalmente en Cisjordania. Estas acciones y crímenes israelíes, como ya le comentaba, se han incrementado incluso más allá del pueblo palestino. Han habido ya acciones también, Leonel, contra el sur del Líbano, se mantienen las agresiones contra Siria. ¿Qué peligros puede entrañar esta escalada sionista a la vista de toda la comunidad internacional? Bueno, el señor Netanyahu, cuando el 7 de octubre declara esta guerra de tierra arrasada, de exterminio, él lo dijo, lo proclamó públicamente: vamos a liquidar, no vamos a parar hasta liquidar al último militante de la resistencia, del movimiento de resistencia islámica Hamas, hasta que no lo hayamos descabezado, hasta que hayamos suprimido su capacidad, su presencia en Gaza. Y el ministro de Defensa que estaba al lado, Yoav Galán, los calificó a los palestinos de Gaza, a todos los que habían estado en la acción aquella del 7 de octubre y a los que estaban a su alrededor, es decir, a todos los 2 millones de palestinos que residían o que residen todavía, los sobrevivientes en Gaza, de animales humanos. Y de ahí en adelante empezó una batalla, una campaña de exterminio, de bombardeo. Hay un estudio reciente, totalmente bien fundamentado, que sostiene que Israel ha bombardeado con armas, con bombas y con aviones, todo suministrado por Estados Unidos, más un potencial de destrucción superior al que se lanzó, al que tuvo la bomba atómica de Hiroshima. Es decir, Gaza prácticamente ha sido el 75, el 80% del territorio de la construcción ha sido reducida a escombros. Y debajo de esos escombros subyacen miles de palestinos. Se habla de 40.000, ahorita son casi 41.000 los muertos y casi 100.000 los heridos. Pero nadie sabe cuántos están sepultados ahí. Hay más de 16.000 niños, solamente niños, dislocados, perdidos, que han perdido a toda su familia. Hay más de 25.000 civiles, contados por los americanos, según ellos. 25.000 calculan, entre los 40.000 que han contado los palestinos, más de 25.000 son mujeres y niños, la mayoría niños, alrededor de 15.000 niños fallecidos, asesinados. Niños que sobreviven a un bombardeo y son matados en el siguiente. Escenas espantosas. Esta situación ha llevado también a la solidaridad de la región, a la solidaridad de los grupos progresistas como Hezbollah en el Líbano o la resistencia antinorteamericana en Irak, el pueblo sirio que tuvo que soportar más de 14 o 15 años ya, ahorita, de invasiones, de agresiones por parte de Estados Unidos y tienen parte de su territorio dominado por él. Una parte donde se encuentra su petróleo, que se lo están robando todavía día por día. Y estas acciones de Israel contra todos ellos, y además, ¿qué peligros van a...? Bueno, esto ha sido provocado por el propio Netanyahu, que en su afán de tratar de comprometer cada vez más la participación de Estados Unidos en respaldo a su política, porque ni siquiera es la política de consenso de Israel en este momento, es la política de la extrema derecha que se apropió del poder, que tiene una mayoría de 1 o 2 votos en el Parlamento y por eso se mantiene allí, pero es una mayoría que representa lo peor del pensamiento sionista, que es precisamente borrar del mapa al pueblo palestino, terminar la colonización empezada en 1948. Bueno, esta política implica tratar de sumar a Estados Unidos y a Europa Occidental con el pretexto de que quieren exterminar, que es al revés,
que es Israel el que está amenazado, que es Israel el que se defiende y que estos palestinos asesinos, terroristas, que todo el mundo todo el tiempo los repite, terroristas, terroristas, son los que quieren exterminar al pueblo judío. Cuando ya, por supuesto, todo el mundo ha visto con claridad quiénes son, quién es quién en ese escenario. Nos queda poco tiempo para irnos a una pausa, pero quisiera que también abordara rapidito, Leonel, el hecho de que todos estos detalles que usted nos ha dado sobre ese gobierno de ultra derecha de Israel y que todo lo que está generando ya también tiene protestas dentro de su propio territorio. Bueno, acaba de ocurrir en estos últimos días. Desde el fin de semana pasado se venían desarrollando manifestaciones públicas de cientos de miles de ciudadanos de ese Estado de Israel que detestan, que están pidiendo la salida del gobierno de Netanyahu, que están pidiendo, exigiendo, no pidiendo, exigiendo que se firme un tratado, un acuerdo de paz con Hamas para el intercambio, o sea, una tregua, un cese del fuego, un alto al fuego, que de hecho traiga como consecuencia el intercambio de los prisioneros, porque el señor Netanyahu está sacrificando día por día a sus propios conciudadanos, de los 200 o 250 se calculaban capturados por prisioneros en poder de Hamas, prisioneros de guerra, porque en definitiva Israel ha estado en guerra contra el pueblo palestino todo, desde el año 48 hasta ahora, y por lo tanto esto que hizo Hamas no fue más que otra acción de riposta militar en la cual capturó un número determinado de prisioneros para ir, como decía, al intercambio. Bueno, negándose a ese tratado, a ese alto al fuego, con su afán de llevar a cabo su objetivo, han ido cayendo y están cayendo prácticamente toda la semana. Muere alguno de los rehenes en las mismas acciones de los propios israelíes. Ellos le achacan todo el tiempo la culpa a los palestinos. Dicen que han sido asesinados, que fueron... Es incierto, nadie se lo cree. Hoy dicen, en Israel los periódicos están utilizando los epítetos más violentos contra Netanyahu. Lo acusan de asesino, lo acusan de querer pavimentar las calles, las fronteras de Gaza con los cadáveres de los rehenes antes que ceder a su ambición. Porque lo que le aguarda, y este es el problema, lo que le aguarda a Netanyahu es su expulsión del gobierno y su enjuiciamiento. Él se ha negado durante los últimos 333 días que dura esta guerra ya a que se realice una investigación de cómo fue posible que el día 7 de octubre Israel fuera sorprendido a las 6:30 de la mañana, todos los órganos de seguridad, todos los órganos militares durmiendo cuando ocurrió aquella acción. ¿Cómo fue que no pudieron detectar un plan militar tan coordinado? Y lo que le espera es la destitución, y por eso está batallando para tratar de presentarse como el héroe que logró acabar. No va a acabar, no va a acabar. Bueno, te propongo irnos ahora a una pausa y al regreso vamos a seguir acá con nuestro invitado Leonel Nodal y este tema de la situación actual en Palestina y el conflicto, por supuesto, con el gobierno sionista israelí. En segundos estamos de vuelta. Bueno, estamos ya de vuelta y seguimos con nuestro invitado, Leonel Nodal, periodista de larga data de Prensa Latina y analista de temas internacionales. Leonel, pese a la crítica situación, sigue el doble rasero de Occidente ante estos crímenes que continúa cometiendo Israel contra el pueblo palestino. ¿Qué responsabilidad, a juicio suyo, tienen Washington y Bruselas en los cientos de miles, ya más de 40.000 al menos, desde octubre para acá, de estos palestinos asesinados en los últimos meses? ¿Seguirá permitiendo la comunidad internacional estos crímenes? Bueno, tenemos que decir que hablamos de doble rasero porque, por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo, en el caso de Venezuela, está cuestionando unas elecciones democráticas, un gobierno apoyado por su pueblo, y sin embargo está acusándolo de
falta de democracia y está imponiéndole las más severas sanciones, queriendo asfixiar de hambre como asfixian al pueblo cubano con todas sus sanciones desde los años 60. Pero permiten y siguen dándole armas a Israel Sin embargo, decimos doble, porque sin embargo, Israel, que sí está asesinando a la vista del mundo entero, que ha conmovido incluso a la opinión pública internacional y dentro de los propios Estados Unidos, donde ha habido decenas de miles de manifestantes a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en las universidades, en las ciudades, incluso en las puertas de la Convención Demócrata. El otro día había más de 20.000, 30.000 incontables los protestantes, ciudadanos norteamericanos, votantes tradicionales del Partido Demócrata, que le están exigiendo al presidente, al presidente y a la candidata presidencial que se frene, que se termine el genocidio contra el pueblo palestino. Contra el pueblo palestino. Y sin embargo, bueno, en esa convención no dejaron hablar a ninguno de los delegados que podría haber tenido aquella masa de votantes demócratas, no dejaron hablar a ninguno de los que eran opuestos o partidarios del pueblo palestino, o sea, opuestos al genocidio, partidarios del pueblo palestino. Entonces, la condena, por ejemplo, a la política de Estados Unidos no es solamente, ya digamos, de complicidad, es prácticamente de conducción, de contubernio, de coparticipación, de codirección de esa agresión, porque Estados Unidos, como decía, le está suministrando, hay otro estudio muy reciente también, más de 500 vuelos han partido de Estados Unidos cargados de armamento sofisticado, bombas de racimo, bombas de 2.000 libras, que cuando explotan en un lugar destruyen cuanto hay a su alrededor, que han sido capaces de destruir cohetes teledirigidos, drones, todo lo último del armamento norteamericano se emplea por parte de Israel para asesinar civiles. Que se demuestra entonces aún más, profesor, la hipocresía de Estados Unidos, porque aparentemente dicen, cuando intervienen en el Consejo de Seguridad, que ellos están haciendo propuestas para un cese de fuego que no se logra. Pero además usted me hacía referencia a un detalle de lo que ha dicho la propia candidata presidencial. Sí, nadie se hace ilusiones con una elección de Kamala Harris, a menos que ocurra un milagro, porque ella acaba de decir a la CNN en su primera entrevista pública como candidata ya, en una entrevista de gran relieve, que su posición es inequívoca, no tiene ninguna diferencia con la seguida por el gobierno del presidente Biden, de apoyo total e incondicional a la defensa, entre comillas, de Israel. Entonces no hay mucho que esperar desde ese punto de vista. Hay otra inquietud que yo quería comentar acá con usted, y es que ni siquiera durante la actual campaña de vacunación antipolio, algo tan necesario en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo en un país allí como Palestina, se ha logrado concretar porque por los continuos obstáculos que ocasionan los bombardeos israelíes. Es que ni siquiera será posible, Leonel, que para conseguir una campaña tan necesaria como esa se haga una pausa humanitaria. Bueno, ante todo hay que decir que ese gobierno tan criticado, tan estigmatizado, tan demonizado de Hamas, en los últimos, desde el año 2007 que asumieron la dirección de la Franja de Gaza, no había registrado ningún caso de polio. Y que así el resurgimiento, la reaparición de la poliomielitis en Gaza es resultado de la destrucción masiva de viviendas, del desplazamiento forzado. Más de 15 veces han llevado la población de casi 2 millones de habitantes del sur al norte, del norte al sur, lo están continuamente haciendo moverse a pie, pasando de lado. Y miles de niños están pasando hambre. Y por eso ocurrió y surgió el primer brote. caso. Y ahora han logrado, la OMS, las Naciones Unidas han logrado hacerlos frenar, por lo menos temporalmente, y hasta ayer o hasta este momento que estamos hablando, habían podido vacunar unos 200.000 jóvenes, niños, pero son más de
de 800.000 los que tienen que ser vacunados. O sea que es el resultado de la agresión. Por eso fue que se lo traje a colación, porque realmente está bien complicado que lo logren concluir. Y bueno, antes de finalizar, no me queda otra que también hacerle esta pregunta. ¿Cuál o cuáles son, a su juicio, los mayores obstáculos que atentan contra ese anhelo histórico de que se pueda lograr un Estado palestino independiente? El Estado palestino independiente es la única solución. Por lo tanto, ese objetivo no va a cesar hasta que no sea logrado. Lo que ha conseguido el pueblo palestino en este último año, a pesar de la enorme destrucción causada por una agresión injustificada e innecesaria para hacerle frente a un acto militar como el del 7 de octubre, es revelar ante el mundo las características efectivas, reales, del gobierno de ocupación militar israelí en Palestina, establecido allí con el respaldo de las dos grandes potencias de la época en el año 48, Inglaterra y Estados Unidos, y mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en aquel momento, que apenas tenía medio centenar de miembros, y por una estrecha mayoría aprobó la partición de Palestina. Bueno, esa misma asamblea que cometió ese error debe ser empoderada para rectificar y hacer valer el acuerdo de los dos estados. Y tarde o temprano, tal vez más temprano que tarde, se logrará. Dependerá mucho de la correlación de fuerzas que se va generando dentro de las Naciones Unidas y en el propio escenario mundial. Estados Unidos está en retroceso en el Medio Oriente, ha perdido terreno, sus guerras allí fueron todas un fracaso, ni en Afganistán, ni en Irak, ni en Siria lograron sus objetivos. En la propia Libia destruyeron el país, pero no consiguieron establecer su control y su dominio. Eso tomaría mucho tiempo explicarlo. Por tanto, pero vale los está ejemplos creciendo, está cada día, es más poderoso el movimiento de los países del sur global, que junto con Rusia, China, que son las grandes potencias militares que respaldan y económicas que respaldan ese movimiento, están arrinconando a Estados Unidos y sus aliados de Occidente. Todos sus intentos guerreristas y sus intentos de debilitar ese frente que se está abriendo paso van al fracaso, porque la vida lo está demostrando. Bueno, confiemos entonces, Leonel, que realmente la comunidad internacional sea capaz en algún momento, si bien en estos instantes sigue siendo doloroso y sobre todo muy dolorosas las imágenes que seguimos viendo de los decenas de niños, mujeres, ancianos, hombres, ciudadanos palestinos en general que están pereciendo bajo las bombas israelíes. Un gran placer haberte tenido acá en Mundo 2020. En instantes estaremos de vuelta para despedir nuestra emisión. Muy agradecido. Gracias. Muy agradecido. La destrucción intencional de más del 70% de las calles y redes hidrosanitarias y de abasto de agua en la ciudad de Jenin constituye apenas el último capítulo del genocidio y del desprecio de Israel hacia la vida del pueblo palestino. No basta con el aniquilamiento de niños, mujeres, ancianos en Gaza de forma abominable. Los crímenes se incrementan también en la Cisjordania ocupada con el apoyo hipócrita y criminal de Estados Unidos y demás potencias de Occidente. Síganos en nuestras redes sociales. Les esperamos en nuestra próxima entrega.